Deja que el trabajo haga el trabajo. Cuanto más puedas apartarte del medio, cuanto más vacío pueda estar el cuenco, más profundo será el renacimiento a otra forma, mejor adaptada y menos inhibida. Esto implica que cuanto más sueltas tu agarre al ego personal y restringido, más estás en contacto con un yo más verdadero e ilimitado. Cuando surges de este lugar que es común a todos los seres, el trabajo puede ser muy poderoso, incluso puede cambiarnos la vida. Aquí es donde nos metemos en algún problema. Hemos soltado nuestros apegos lo suficiente para que el trabajo haga el trabajo. Ahora volvemos a caer en el apego y queremos analizar qué trabajo hemos hecho y cómo podemos volver a hacerlo. La rendición y la confianza no son fáciles. La singularidad de cada situación, tal como se revela, es una teoría fácil de aceptar. Pero, ¿qué pasa con su práctica y su mantenimiento? Hay que trabajar continuamente en ellos o muy pronto volvemos a nuestro punto de partida en el intelecto personal. A cualquier sanador medianamente exitoso de cualquier escuela se le proyectarán atributos y poderes. Es importante darse cuenta de que la proyección viene de la necesidad del paciente y no es la declaración de un hecho. Asumir cualquier otro punto de vista conduce final e inevitablemente al engrandecimiento del terapeuta y por lo tanto al abuso. Cualquiera puede hacer este trabajo. La única limitación que todos tenemos es nuestra falta de habilidad para rendir lo que nos mantiene separados de la fuente, es decir, nuestras historias de vida individuales con las que tanto nos identificamos. La estatua de mármol, cobre, piedra o madera no es el Buda. La estatua no es Buda. Como la estatua de la libertad tampoco es la libertad, es un símbolo de ella. Tú eres Buda. Tal vez tu conciencia esté un poco nublada, pero por debajo de todas las capas de ilusión, eso es lo que realmente eres. Hay una marea, estoy en la marea, soy la marea. Periódicamente se produce una discusión en los medios de comunicación sobre la existencia de Dios. Personas eminentes en sus campos específicos hablan de un lado y desde el otro. La discusión es invariablemente intelectual y mientras continúe siéndolo, la gente de ambos bandos obtendrán cierta sensación de satisfacción a nivel intelectual derivada de la fuerza de su argumento. Es posible que a algunos científicos no les guste visualizar al absoluto como el patriarca pintado por Blake, con una larga barba blanca y un par de compases. No sé cuánta gente está apegada a esta imagen inocente. No obstante, si como algunos sostienen no existe el misterio y el intelecto antes o después lo explicará todo, entonces han ocurrido dos cosas. El intelecto humano ha sido declarado la culminación absoluta de la evolución, y Dios ha sido creado por aquellos que lo niegan. El problema es que el intelecto no siempre es inteligente. Podríamos unirnos a Einstein, un científico eminente, aunque por supuesto la tarea de algunos intelectos posteriores ha consistido en reducir sus logros para mantenerse en lo alto de la jerarquía. Cuando dice, el ser humano forma parte de una totalidad que nosotros llamamos universo, nos experimentamos a nosotros mismos, nuestros pensamientos y sentimientos como algo separado del resto. Esto es una especie de engaño óptico de la conciencia. Este engaño es una especie de prisión para nosotros que nos restringe a nuestros deseos personales y al afecto de unas pocas personas que tenemos más cerca.
Nuestra tarea debe ser la de liberarnos de la cárcel, ensanchando el círculo de la compasión, hasta abrazar a todas las criaturas vivientes y la totalidad de la naturaleza en su belleza. El verdadero valor del ser humano queda determinado por la medida y el sentido en que ha obtenido liberación del yo. Necesitamos una manera sustancialmente nueva de pensar si la humanidad ha de sobrevivir. Sospechamos que será la inteligencia más que el intelecto lo que nos ayudará a sobrevivir. Personas cuyas prácticas laborales no son diferentes de ni están separadas de su meditación o práctica espiritual, a menudo preguntan: si esta manera de trabajar produce resultados, ¿por qué no la enseñan en las escuelas? Y la respuesta es muy simple: no puede ser enseñada en las escuelas. La espiritualidad no es un objeto. A las escuelas se les suele preguntar: ¿qué temas enseñan? Los contenidos que enseñan son objetos y eso es adecuado. Vamos a la escuela a adquirir información y estructura, ladrillos con los que podemos construir un edificio llamado educación. Este edificio es esencial para nuestra continuidad y para florecer esa entidad separada que llamamos yo. Este yo es capaz de trabajos cada vez más grandes y complejos en todo tipo de campos, a medida que los datos y razones de una generación se acumulan sobre los datos y razones de la siguiente. Queda, y quedarán, trabajos autocreados que están fuera de la supervisión de la razón, trabajos ante los cuales nos quedaremos anonadados, y estas son las obras de la inteligencia misma, un potencial infinito del que el intelecto es una pequeñísima manifestación discreta. La visión de Einstein es propia de un místico, muy diferente de la de Richard Dawkins, con su falta de necesidad de Dios o de una inteligencia creativa superior. No obstante, no tenemos por qué preocuparnos, puesto que los niveles de ser y de comprensión están separados. En el budismo, el conocimiento se considera un obstáculo para la comprensión, como un bloque de hielo que impide el flujo del agua. Se dice que si consideramos que una cosa es verdad y nos aferramos a esa verdad, incluso si esa verdad viniera en persona y llamara a nuestra puerta, no le abriríamos. Para que las cosas se nos revelen tenemos que estar dispuestos a abandonar nuestros puntos de vista con respecto a ellas. En nuestra cultura y educación resulta tan difícil creer que no hacer nada puede producir alguna ventaja. Hemos aceptado que tenemos que hacer constantemente, y lo que es aún más importante, saber lo que estamos haciendo. Es importante trabajar desde un lugar de desconocimiento. Podremos seguir estas instrucciones. 1. Consigue la información a través del diálogo, el historial del caso, escuchando el problema del cliente tal como él lo presenta. 2. Asegúrate de que el cliente se sienta cómodo sobre la camilla, al menos en el sentido físico. 3. Siéntate junto a la camilla o la colchoneta o la silla, según lo que uses. 4. Céntrate. Siéntete en contacto con el suelo y el cielo. Asegúrate de que estás presente. Estoy en contacto con la silla, con mis pies, con mis manos, incluso con mis pensamientos. 5. Seguidamente y solo entonces establece un suave contacto físico allí donde te resulte cómodo. Si prefieres no hacerlo, el contacto energético, la intención, sigue siendo un contacto. Entonces, no hagas nada. Simplemente recibe sin comentario, ni interno ni hablado, cualquier cosa que se te ofrezca. No la juzgues, no la analices, procura no preguntarte qué significa, simplemente recíbela tal como es. 7. Surgirán formas, pensamientos, pautas, conceptos. Si te involucras con ellos, llegas a una meseta y ahí es donde te quedarás. Esto puede ser muy útil a ese nivel. No obstante, si puedes mantenerte en una indagación completamente abierta, irán surgiendo otras formas cada vez más hasta que alcances un nivel de compartir el ser
en el que lo que está ahí para ser declarado haya sido revelado. Se produce un asentamiento, una pacificación, un reconocimiento por ambos lados de que la historia ha sido contada, la historia ha sido escuchada. En el contar y escuchar se produce una gran curación y el trabajo concluye, al menos por hoy. El trabajo con el espíritu no es un objeto que esté sujeto a ninguna capacidad intelectual, sino más bien una completa apertura y rendición a lo que es. Esto último es la parte difícil, la rendición. Ahora veremos una nueva herramienta, un comentario sobre la realidad de no hacer nada. Nuestra presencia misma es un hacer, no obstante, lo que tal vez podamos hacer es permitir que la sinergia de la relación haga el trabajo y solo ser testigos de eso, sin involucrarnos intencionalmente con lo que surge, solo con la revelación. La práctica de la plena atención en estos tiempos convulsos es más importante que nunca. Si nosotros como individuos no nos tomamos el tiempo de practicar la atención, no solo será difícil transformar el sufrimiento de nuestras vidas, sino que será difícil transformar el sufrimiento del mundo. Es vital para nosotros mismos, para nuestros hijos y para la tierra, que tengamos una práctica que nos ayude a ser conscientes, que nos permita volver a nosotros mismos y habitar el momento presente, a fin de transformar el sufrimiento en nosotros mismos y en los que nos rodean. La historia no tiene final, sino que está siendo vivida continuamente. Y si te sientes llamado a enseñar el trabajo, por favor hazlo desde donde lo experimentas, no desde cómo lo conceptualizas. Eso es apropiado para enseñar aritmética, tal vez, pero no para un trabajo espiritual. Lo que cuenta es la enseñanza, no el profesor. Este es un tema muy importante. Como dice Ray Grigg, en el reino del pensamiento nada puede obtenerse por la fuerza. Si empujas, los pensamientos se tropiezan consigo mismos. Si lo intentas, se produce confusión. Si buscas y luchas, lo único que encontrarás será búsqueda y lucha. Moviéndose con el Tao, la comprensión se presenta por sí misma. La preparación para lo que viene por sí mismo se llama aprendizaje. Si te concentras en el aprendizaje, tendrás éxito. Si te esfuerzas por entender, fracasarás. Todo aprendizaje es un aprendizaje por seguimiento. Aprende delicada y cuidadosamente para que el seguimiento no se vea alterado. Aprende con ira y el seguimiento reconducirá al miedo. Aprende con miedo y el seguimiento te conducirá a la ira. Para comprender, aprende y después olvida lo aprendido. Suelta y confía, la comprensión llega sin esfuerzo. No es algo adquirido, sino algo que ocurre. Maravíllate, suavízate y ábrete. Deja que la comprensión te guíe, confía en el dejar ir y sigue su guía. A esto se lo llama comprender por seguimiento. Suelta delicada y cuidadosamente para que el seguimiento no se vea alterado. El entendimiento no puede ser controlado por el yo. Aprende a comprender aprendiendo a ser desinteresado. Entender es pensar siendo libre del yo. Moverse sin obstáculos en la plenitud vacía del Tao. El estado que permite ver lo que realmente es, en el cliente o en cualquier otro tipo de relación, es estar despierto. Buda no solo dijo que estar despierto era su plan de vida, sino que dijo estoy despierto. Hay un enorme poder en esta declaración. Así, en el agrupamiento entre profesor y alumno, el trabajo del profesor consiste en estar despierto a lo que está presente. Si el trabajo no se basa en datos, y el nuestro no lo hace, es posible que eso sea todo lo que se requiera. El trabajo hará el trabajo, porque nadie hace nada a nadie. Enseñar tiene que ver con la relación y con lo que surge de ella en la presencia de la hora. Esa revelación está cambiando continuamente.
lo que resulta muy incómodo para el intelecto. Hay una continua batalla en mí entre, por una parte, la expresión y la experiencia de lo que surge, y por otra, el dogma de lo que debería surgir, o de lo que se debería hablar, o de lo que se debería sentir. Me estoy esforzando por saltar y dejarme caer en el precipicio y así entrar en el desconocimiento y confiar en lo que surja cuando haya quietud. Esto es lo que denominamos inteligencia, y es posible que tenga poco que ver con el intelecto. Si puedo confiar en eso, será verdad y funcionará. Se trata de algo distinto de persuadirme a mí mismo de que estoy confiando. Esto no sería cierto y podría no funcionar, o al menos el trabajo sería parcial y sintomático. Práctica, práctica, práctica. Es todo lo que hay. Así, en la relación entre terapeuta y paciente, entre profesor y estudiante, la conciencia que se despliega en constante expansión se va viendo como no una conciencia de los hechos para analizarlos, sino más bien una encarnación de lo que está allí que va profundizando por pasos progresivos, aunque no necesariamente iguales, hasta un nivel de ser que no está traumatizado. El comienzo y el final no están separados, ambos están aquí mismo. Esto es atención al presente. Es posible que esta tarea de deshacerse de la coraza voluntariamente sea la más dura que cualquiera de nosotros pueda emprender. Es un trabajo de Hércules, el viaje de Perseo, justo cuando crees que has aprendido algo, que has adquirido un talento, lo sueltas. ¿A quién le resulta difícil? Al yo separado, al ego apegado a un papel, a todo aquello que creemos que es nuestro yo. Ahí es donde está el problema. No tienes nada que perder, excepto el miedo, y nunca te podrás librar completamente de él, de modo que más te vale trabajar con él. Renuncia a esperar resultados y déjate asombrar por lo que ocurre. Salta del acantilado llamado confianza y es posible que vueles. Si no lo haces, vuelve a intentarlo la próxima vez, y entonces confía todavía más y no hagas de la confianza un concepto. Cuando los terapeutas se sienten atraídos por lo que podríamos denominar el trabajo espiritual, a veces tienen la falsa idea de que no deberían cobrar por su trabajo. Pero elegimos nacer aquí en una forma humana, en tiempo y espacio, donde hay una definición perfectamente válida de qué es un buen medio de vida. Esta ha incluido durante varios cientos de años la idea de que el dinero es un medio de intercambio. Eso es todo. El dinero no tiene valor por sí mismo, es un medio de intercambio, y no valorar, en términos corrientes, lo que ofrecemos es devaluarlo. Este es uno de los muchos ejemplos que podemos encontrar en la compasión idiota. Robar a la gente es robar a la gente. Pedir un salario digno es justo. Sustentar a los pobres y necesitados también es justo, cuando eso es lo apropiado. Si te sientes llevado a vivir como un monje y te sometes a la misericordia y generosidad de los demás para sustentarte, y a cambio les ofreces curación y sabiduría, ese es un intercambio justo, y también es justo usar el dinero como medio de intercambio. No juzgues cuál es mejor. A veces surge una actitud similar cuando las personas se sienten atraídas por la enseñanza. ¿Estoy preparado? ¿Soy lo suficiente? ¿Sé lo suficiente? ¿Me pillaré los dedos? Surgen muchas preguntas. Estas son muy válidas si quieres enseñar aritmética o mecánica del motor. Pero si te sientes atraído hacia algo un poco diferente, las únicas preguntas son: ¿estoy preparado para soltar eso que me mantiene separado de los estudiantes? ¿Estoy preparado para simplemente ser lo que soy? ¿Puedo compartir eso? Sin ningún juicio sobre si es lo bastante bueno o no. El apego, a no ser suficientemente bueno, es muy poderoso. No tiene sustancialidad, es un apego, y la conciencia de él abre la posibilidad al cambio que está en el núcleo de todo fenómeno. Si puedo compartir quién soy,
La integridad de este compartir permitirá al alumno realizar, hacer real, dar realidad o sustancia a nuestras ideas. Deben ser sostenidas por acciones. Su propia integridad en la práctica compartida, a todos los niveles, espíritu, mente y cuerpo. Estoy desnudo. El camino del guerrero es quitarse la armadura, no ponerse más armaduras. Confiemos en la marea. El trabajo está haciendo el trabajo. No se puede decir que nadie esté haciendo nada a nadie. Simplemente la creación está ocurriendo y nosotros somos los testigos. La práctica consiste en estar presente, una y otra vez, durante el tiempo que sea necesario, a la absoluta desnudez de lo que está ocurriendo, sea bueno o malo, y después soltar tanto lo bueno como lo malo. Es decir, renunciar al juicio. Esto es ser compasivo, plena conciencia sin juicio. Esto es lo que necesitamos y esa es la práctica para conectar con la sabiduría, que ya está en su lugar y disponible en todo momento. El presente es el filo de la navaja del que chupamos la miel, manteniéndonos vigilantes en todo momento para no cortarnos con el borde, que es el orgullo y la complacencia. Solo existe la práctica, no conocemos el objetivo, pues eso sería una limitación. Se dice que ningún maestro está libre de la posibilidad de sufrir. De Mara. Mara acecha y de vez en cuando nos pilla y tomar conciencia de ello también es la práctica. Incluso la iluminación tiene su opuesto. Lo único cierto es el cambio. Seguimos volviendo la conciencia de eso y nos convertimos en un punto de calma relativa dentro de un espectro de camino y de cambio infinito. Rinpoché dijo: no hay división entre la espiritualidad de la mente y la espiritualidad del cuerpo, ambas son lo mismo. Y continuó comentando que la definición de samsara es una mente separada que no está en compañía del cuerpo. Una persona despierta es aquella para la que no hay separación entre mente y cuerpo. Conocer el cuerpo es conocer la conciencia. Conocer la conciencia en su estado puro es conocer el estado del despertar. El cuerpo está presente. No podemos distanciarnos de él, no podemos alejarnos volando de él. Está siempre donde nosotros estamos, y lo sabemos. En algún nivel. Ahí es donde saboreamos la miel. No vayas fuera de tu casa para ver las flores. Amigo mío, no te molestes con esa excursión. Dentro de tu cuerpo hay flores, una que tiene 1000 pétalos. ¿No te parece que ese es un buen lugar donde sentarte? Sentado allí tendrás un vislumbre de la realidad, dentro del cuerpo y fuera, un jardín dentro de un jardín. La gente llama a las experiencias a las que nos referimos como despertar o satori, y el camino hacia la siguiente experiencia, que tal vez sea la grande, consiste en soltar la experiencia anterior. Podría decirse que quedarse apegado a cualquier tipo de experiencia es quedarse estancado. El apego incluso al concepto de iluminación crea otro eslabón en la cadena de debilitamiento. ¿Y cómo podría eso ser libertad? Tenemos que hablar de estas aperturas como si fueran puertas. Hay muchas, y una puerta abierta puede llevar a cualquier lugar, y a veces parece llevarnos de vuelta al sitio de partida. Sin embargo, no puede ser el mismo lugar. La percepción se ha modificado durante el viaje. Debemos viajar y cambiaremos, porque de otra manera el viento del hábito volverá a cerrar la puerta. A este viajar le damos el nombre de práctica. Simplemente confiamos en dónde nos llevará el camino, puesto que no podemos saber anticipadamente nuestro destino sin limitarlo. A este confiar le damos el nombre de la bendición de la inseguridad. La dirección del camino es hacia adentro, hacia el corazón, y a esto le damos el nombre de la encarnación del espíritu. El profesor recorre el camino junto con nosotros y eso es práctica compartida.
De vez en cuando el profesor está plenamente presente y entonces escuchamos la enseñanza, no al profesor, y simbolizamos esto con una silla vacía. Pero el cuenco vacío lo dice todo y dice lo siguiente: tengo un cuenco de metal. Fue fabricado por el último linaje de artesanos de los cuencos. Está vacío, aunque contiene el océano. Si lo golpeo suena, y eso es útil. Puedo poner flores dentro de él, y eso es hermoso, y eso es útil, pero no sonará. Mi nieto puede mear en él, y probablemente lo haría, y eso sería útil, pero no sonaría. Si me aproximo a él desde la quietud y entro en una práctica compartida con él, canta de manera muy hermosa, y el sonido da la vuelta al universo, y eso es muy útil, y el cuenco está vacío. Tengo una mente, fue hecha en la eternidad, y si hay pensamientos dentro de ella, eso es útil. Y si dentro de ella hay lesiones y límites de resistencia, eso es útil. Y a veces está llena de rosas y a veces está llena de pis, y yo puedo trabajar con eso y eso es útil. Pero si está vacía, puedo aproximarme a otro en quietud. Entonces hay sitio para que se cuente toda la historia, y ella recuerda quién es realmente, y el universo recuerda qué es, y eso es muy útil, y la mente está vacía. Las flores florecen, las flores mueren, las semillas caen, el final es el principio. Demos la bienvenida al día.